Don Rubén Sandoval cayó al suelo de su taller el jueves 23 de octubre, justo a las 7:30 de la tarde. Un vecino que había ido a recoger una tostadora que le había arreglado lo encontró tirado entre el banco de trabajo y un viejo frigorífico lleno de repuestos. La ambulancia llegó 20 minutos después, pero ya era demasiado tarde. El corazón del maestro de 65 años se había detenido debido a un infarto masivo. Amalia se enteró de la muerte de su padre por una llamada del médico al jardín de infancia, donde trabajaba como maestra de la clase de los más pequeños. El teléfono sonó justo en ese momento, que estaba ayudando a Sofía, de 4 años, a atarse los cordones después de la siesta. Una voz masculina desconocida pronunció su nombre, luego su apellido, se disculpó y le dio la noticia de forma seca y profesional, como si estuviera leyendo unas instrucciones. Amalia se dejó caer en una pequeña silla infantil y durante unos minutos no pudo entender lo que le habían dicho. Sofía la tiraba de la manga del vestido y le pedía que la ayudara con el segundo zapato, pero Amalia solo miraba la pared, donde colgaban dibujos infantiles de familias, casitas torcidas, soles amarillos y figuras sonrientes de personas. Los demás educadores se dieron cuenta enseguida de que había pasado algo grave. Amalia estaba sentada, inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras los niños a su alrededor seguían vistiéndose y charlando entre ellos. La directora, María Teresa, se acercó, le quitó con cuidado el teléfono de la mano, la ayudó a levantarse y la llevó a su despacho. Allí, Amalia finalmente rompió a llorar, en silencio y desconsoladamente, como lloran los niños cuando se hacen mucho daño. Recordó que por la mañana su padre la había llamado a casa para quejarse de un dolor en el pecho. Le dijo que se había despertado con una sensación desagradable, pero lo achacó a la cena de la noche anterior. Había comido demasiada carne asada con frijoles. Amalia le aconsejó que tomara un Valium y se acostara a descansar, pero su padre respondió que no podía, que tenían que venir unos clientes a recoger unos aparatos. Ahora esas palabras le parecían terriblemente frívolas. Debería haber insistido, haberle obligado a ir al médico o, al menos, a quedarse en casa. María Teresa la dejó marchar enseguida e incluso se ofreció a acompañarla a casa, pero Amalia se negó. Iba en un autobús abarrotado e imaginaba a su padre muriendo solo en su taller, entre televisores y microondas desmontados, sin que nadie oyera sus gritos de auxilio. El taller estaba en el semisótano de un edificio antiguo y era posible que los vecinos no lo oyeran. Don Rubén llevaba 30 años trabajando como técnico de reparación de electrodomésticos. Empezó siendo un joven, cuando los televisores eran una rareza y la gente reparaba todo, desde planchas hasta radios. Con el tiempo, la tecnología se volvió más compleja, pero él se mantuvo al día con los nuevos modelos y siempre encontraba la manera de arreglar incluso los casos más desesperados. Sus clientes lo querían porque era honesto. Si no se podía reparar algo de forma económica, lo decía sin rodeos, sin intentar engañarles con reparaciones caras. En casa la esperaba su marido, Osvaldo, que ya sabía lo que había pasado. Estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo cerveza y viendo las noticias en la televisión. Osvaldo se enteró de la muerte de su suegro por el mismo médico que llamó a Amalia, ya que en los documentos de don Rubén figuraba como persona de contacto. Cuando Amalia entró, levantó la cabeza y le hizo un gesto con la cabeza, como confirmando lo inevitable de lo sucedido. «Ya he llamado a la funeraria», dijo sin apagar la televisión. «Mañana por la mañana recogerán el cuerpo y el funeral será el sábado a las 11 de la mañana en la iglesia de San Martín. Todo sencillo, sin gastos superfluos». Amalia se sentó frente a su marido y lo miró con perplejidad. Osvaldo hablaba con calma, con tono pragmático, como si estuviera hablando de la reparación del coche o de la compra. Ella entendía que él intentaba encargarse de los preparativos del funeral para aliviarle la tarea, pero su tono le parecía demasiado indiferente.
¿No sería mejor hacer algo más solemne? Papá conocía a mucha gente, tenía clientes habituales. ¿Para qué gastar dinero en fastos? Al muerto no le sirve de nada. Lo importante es darle cristiana sepultura, lo demás es superfluo. Amalia quiso objetar que su padre merecía un funeral digno, pero Osvaldo ya había vuelto a ver las noticias. Ella se fue al dormitorio, se acostó en la cama y lloró hasta el amanecer, recordando la infancia que había pasado en el taller de su padre. Recordaba cómo le enseñaba a arreglar enchufes y le explicaba por qué no funcionaba la aspiradora. Cuando tenía unos 10 años, solía ir a verlo después del colegio y hacía los deberes sentada en un taburete junto al banco de trabajo. Su padre trabajaba y al mismo tiempo le corregía las matemáticas, distraéndose a veces para mostrarle cómo funcionaba tal o cual mecanismo. Siempre olía a aceite de máquina y soldador, y tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero para Amalia era la persona más confiable del mundo. Cuando su madre murió de cáncer, cuando Amalia tenía 16 años, su padre no se derrumbó. Siguió trabajando, cuidando de su hija, llevándola al colegio y recogiéndola después de clase. Nunca se quejó de las dificultades, aunque criar a una adolescente solo no era fácil. Don Rubén se preparó a fondo para la boda de su hija. Le compró una casa en el barrio de Tlalpan, pequeña pero sólida, con patio y garaje. Gastó en ella todos los ahorros que había acumulado durante 20 años. Amalia recordaba cómo la llevó a ver la casa antes de comprarla. Le mostró dónde se podían hacer reformas. Le explicó que las tuberías estaban en buen estado y que el cableado era nuevo. «Esta será tu casa», le dijo entonces. «Que tu marido sepa que tienes un techo sobre tu cabeza que te pertenece solo a ti». Osvaldo no se opuso a tal regalo, aunque insinuó que sería más lógico poner la casa a su nombre, como cabeza de familia. Pero don Rubén se mantuvo firme. Los documentos se hicieron a nombre de Amalia. El viernes transcurrió entre ajetreos. Osvaldo fue al depósito de cadáveres, tramitó todos los documentos necesarios y encargó el ataúd y las coronas. Amalia llamó a la guardería y pidió una semana de permiso. María Teresa se mostró comprensiva y se ofreció a ayudar con los preparativos del funeral, pero Amalia se negó educadamente. Por la noche llegó la madre de Osvaldo, Dolores Medina. Había venido desde su barrio, al otro lado de la ciudad, y traía un vestido negro para el funeral y un ramo de flores artificiales. Dolores era una mujer de 55 años, baja y robusta, con el pelo canoso siempre peinado hacia atrás. Había trabajado toda su vida como limpiadora en un edificio de oficinas y se enorgullecía de haber criado sola a su hijo después de que su marido los abandonara. «Siento mucho tu pérdida», le dijo a Amalia, pero su voz no transmitía ningún calor. Dolores rara vez hablaba con cariño a su nuera. Desde el primer día en que la conoció, consideró que Amalia no era lo suficientemente buena para su hijo, demasiado callada, sin carácter, incapaz de defenderse. El funeral se celebró tal y como había planeado Osvaldo, modesto y rápido. En la iglesia se reunieron unas 30 personas, los vecinos de don Rubén, algunos clientes habituales de su taller, los compañeros de Amalia de la guardería y algunos parientes lejanos a los que veía en contadas ocasiones. El cura, el padre Miguel, conocía a don Rubén desde hacía muchos años. Le arreglaba regularmente su viejo magnetófono y nunca le cobraba nada. El padre Miguel habló del difunto como de un hombre honrado y trabajador que había ayudado a los demás toda su vida y nunca había hecho daño a nadie. Recordó cómo don Rubén reparaba gratuitamente los aparatos electrónicos de las familias pobres de la parroquia y cómo ayudaba a la iglesia a reparar el equipo de sonido. A Amalia le dolía escuchar esas palabras, porque eran ciertas. Su padre era realmente un buen hombre y ahora ya no estaba. Dolores estuvo de pie junto a su hijo durante toda la misa y, de vez en cuando, lanzaba miradas evaluadoras a Amalia. Era evidente que estaba pensando en algo, pero Amalia no conseguía entender qué.
Su suegra siempre había sido reservada y rara vez compartía sus pensamientos con alguien que no fuera Osvaldo. Después del servicio, una pequeña procesión se dirigió al cementerio de San Isidro. El ataúd lo llevaban 4 hombres: Osvaldo, el vecino de don Rubén, don Armando, el mecánico Paco, del taller de al lado, y el hijo de una de las clientas habituales. Amalia seguía el féretro rodeada de las mujeres de la guardería, que habían acudido para apoyarla en esos momentos difíciles. Sentía que, con cada paso, perdía lo último que la unía a su vida pasada. La tumba se cavó junto al terreno donde estaban enterrados los padres de don Rubén. Amalia recordaba vagamente a sus abuelos, que habían fallecido cuando ella tenía 8 años, pero su padre la traía aquí regularmente el Día de los Muertos y le contaba historias sobre sus padres. Su abuelo trabajaba en el ferrocarril y su abuela vendía en el mercado. Eran personas sencillas que habían vivido una vida honrada y habían criado a un buen hijo. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Amalia sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Ahora toda su familia estaría allí, y ella se quedaría sola con su marido y su suegra, que no la quería. El velatorio se celebró en la casa de Amalia, la misma casa que su padre le había regalado cuando se casó 3 años atrás. Las vecinas ayudaron a poner la mesa, prepararon arroz con pollo, frijoles con carne, tortas de maíz y ponche de frutas. Los invitados comieron y hablaron en voz baja sobre el difunto, recordando sus buenas acciones y su carácter honesto. Osvaldo estaba sentado a la cabecera de la mesa y recibía las condolencias como cabeza de familia. Era un hombre alto y delgado de 32 años, con rasgos duros y expresión siempre seria. Llevaba 10 años trabajando como taxista y se enorgullecía de conocer todas las calles de la Ciudad de México. Sus clientes lo respetaban por su puntualidad y honestidad. Nunca ponía el taxímetro en marcha antes de arrancar y siempre elegía el camino más corto. Dolores se sentó junto a su hijo y participó activamente en las conversaciones, aunque conocía poco a don Rubén, ya que solo se habían visto unas pocas veces en 3 años, pero sabía mantener una conversación y daba la impresión de ser una mujer afable que se preocupaba por su nuera. Solo Amalia sabía que su suegra solo estaba interpretando el papel de pariente cariñosa. Don Armando, vecino del difunto, contaba cómo don Rubén le había ayudado a reparar un viejo frigorífico que todos los técnicos se habían negado a arreglar. Estuvo toda una semana con él, decía don Armando. Pidió una pieza especial, llamó a los proveedores y cuando lo arregló solo cobró unos céntimos, solo por la pieza. Dijo que el trabajo entre vecinos era gratis. El mecánico Paco recordaba cómo él y don Rubén se ayudaban mutuamente con los casos más difíciles. Si yo no entendía qué le pasaba al televisor, iba a ver a Rubén. Él siempre encontraba la solución, y al revés, si le traían algo relacionado con los coches, me enviaba a mí. Trabajábamos en equipo. Los compañeros de Amalia en la guardería también compartieron sus recuerdos. Don Rubén solía ir a la guardería para arreglar juguetes rotos o electrodomésticos de la cocina. Los niños lo adoraban porque les enseñaba cómo funcionaban los distintos mecanismos y les explicaba cosas complicadas con palabras sencillas. Amalia se sentaba en un rincón y casi no hablaba. Era todo lo contrario que su marido, pequeña, delicada, con ojos carmesí y voz suave. En la guardería, todos los niños la querían porque nunca levantaba la voz y siempre encontraba palabras de consuelo. Sus compañeros la consideraban demasiado blanda y le aconsejaban que fuera más estricta con los niños, pero Amalia no sabía ser de otra manera. Creía que la bondad y la paciencia funcionaban mejor que la severidad. Se casó a los 25 años, relativamente tarde para los estándares locales. Conoció a Osvaldo a través de una amiga. Él las llevaba en coche después de la discoteca y a Amalia le gustó lo educado que era. La cortejó durante mucho tiempo y a fondo, la llevaba al cine, le regalaba flores y le presentó a su madre.
Al principio, su padre se mostró receloso con el novio, pero luego aprobó la elección de su hija. Un hombre serio, dijo don Rubén tras conocerlo. Trabajador, no bebe, no va detrás de las mujeres, será un buen marido. Los 2 primeros años de matrimonio fueron realmente tranquilos y felices. Osvaldo trabajaba, traía dinero a casa y no se quedaba hasta tarde en el trabajo. Amalia se ocupaba de la casa, cocinaba, lavaba y limpiaba. Los fines de semana visitaban a don Rubén o a Dolores. A veces iban al mercado o al centro comercial. Una vida familiar normal, sin grandes alegrías, pero sin problemas. Lo único que empañaba su relación era la imposibilidad de tener hijos. Los médicos no encontraban una causa concreta, decían cosas vagas sobre el estrés y la compatibilidad. Amalia estaba muy angustiada por ello, sobre todo cuando veía lo fácil que se quedaban embarazadas sus compañeras de trabajo y vecinas. Osvaldo no la culpaba abiertamente, pero a veces insinuaba que el problema probablemente estaba en ella. Dolores se expresaba con franqueza al respecto. ¿Qué clase de madre es si ni siquiera puede tener un hijo? Osvaldo debería haberse casado con una mujer sana. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, ya había anochecido. Las mujeres de la guardería ayudaron a recoger la mesa y las vecinas se llevaron las ollas y los platos vacíos. Don Armando y Paco le dieron la mano a Osvaldo y le prometieron que le ayudarían en lo que necesitara. Poco a poco, solo quedaron en la casa Amalia, Osvaldo y Dolores. La suegra estaba sentada en un sillón y miraba atentamente la habitación, como si estuviera evaluando la situación. Ya había estado allí varias veces, pero ahora miraba de manera diferente, como la dueña de la casa que planea cambiar los muebles de lugar. Osvaldo se acercó a su esposa y se sentó a su lado en el sofá. Había algo nuevo en su comportamiento, una determinación que antes no tenía. «Escucha, tenemos que hablar», dijo bajando la voz. «Ahora que tu padre no está, muchas cosas van a cambiar». Amalia lo miró sorprendida. Había algo frío y formal en su tono que la hizo ponerse en guardia. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que mi madre se va a venir a vivir con nosotros. Está sola, no goza de buena salud y tiene muy poco dinero. Su pensión es una miseria, no le da para vivir». Amalia sintió que se le encogía el corazón. Miró a Dolores, que escuchaba atentamente la conversación, pero fingía mirar las fotos de la pared. «Pero solo tenemos 2 dormitorios», objetó Amalia débilmente. «¿Dónde va a dormir?» «En la habitación de tu padre. Habrá que quitar todas sus cosas. De todos modos, solo ocupan espacio». Amalia se estremeció como si le hubieran dado un golpe. La habitación de su padre era un lugar sagrado para ella. Allí estaba su cama, sus camisas colgadas en el armario, sus gafas de lectura y viejas revistas de tecnología en la mesita. Aún no estaba preparada para cambiar nada allí. «Osvaldo, ¿podemos esperar un poco? Necesito tiempo para revisar sus cosas, decidir qué dejar como recuerdo». Su marido se volvió bruscamente hacia ella y Amalia vio en sus ojos una fría determinación que no había notado antes. «No hay tiempo. Mamá se mudará la semana que viene. Y, de todos modos, ahora ella será la dueña de esta casa. Tú trabajas todo el día y ella no tiene nada que hacer. Pondrá orden aquí, cocinará, se ocupará de la casa». Amalia miró a Dolores y vio en sus ojos una fría alegría. Su suegra por fin había conseguido lo que tanto había deseado, el control sobre la casa y su nuera. «Pero esta es mi casa», dijo Amalia en voz baja. «Me la regaló papá». «Sí, pero yo soy tu marido», espetó Osvaldo, «y yo tomo las decisiones en esta familia. Tu madre se va a vivir con nosotros y punto». Amalia quería replicar, recordar que los documentos de la casa estaban a su nombre, que ella tenía derecho a opinar en estos asuntos, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, porque en 3 años de matrimonio se había acostumbrado a no discutir con su marido.
Osvaldo siempre decía que el hombre debía ser el cabeza de familia y que la mujer debía obedecer y apoyar. Y hasta ahora eso le había convencido, porque su padre estaba cerca y se sentía protegida. Ahora todo había cambiado. Don Rubén ya no podía defender a su hija, y Osvaldo y su madre tenían claramente planes para su casa y su vida. Dolores Medina se mudó a la casa de Amalia el martes, una semana después del funeral de don Rubén. Llegó en el taxi de Osvaldo con 3 grandes bolsas, una maleta vieja y una caja de cartón llena de ollas y sartenes. Amalia recibió a su suegra en la puerta, pero ésta pasó junto a ella sin saludarla y se dirigió directamente a la habitación del difunto suegro. «Aquí está muy oscuro», dijo Dolores, abriendo las cortinas. «Y huele a viejo. Hay que airearlo todo y lavar la ropa». Amalia se quedó en la puerta, mirando cómo su suegra tiraba sin piedad de la cama la colcha de su padre, que él había utilizado cada mañana durante muchos años. Dolores abrió el armario y empezó a sacar las camisas de don Rubén, tirándolas al suelo. «Hay que tirar toda esta ropa vieja o dársela a los pobres», dijo. «Y los instrumentos se pueden vender. ¿Para qué están aquí acumulando polvo?» «Espere», protestó Amalia débilmente. «¿No sería mejor ordenar primero las cosas de papá? Puede que haya documentos importantes, fotografías». Dolores se volvió bruscamente hacia ella y la miró con evidente irritación. ¿Qué documentos? Era un simple reparador, no un banquero, y las fotografías viejas no le sirven a nadie, solo ocupan espacio. Osvaldo apareció en la puerta con la caja de herramientas de su padre. «Mamá tiene razón», dijo. «No hay que guardar trastos, mejor venderlo todo y sacar algo de dinero». Amalia quiso explicarle que no eran trastos, sino recuerdos de su padre, pero su marido ya se había ido a sacar la caja al patio. Dolores siguió rebuscando en el armario, arrugando sin piedad las camisas y metiéndolas en una bolsa de basura. Al anochecer, la habitación de su padre había quedado completamente despejada de su presencia. Dolores trajo sus cosas y comenzó a instalarse. Colgó en la pared una imagen de la Virgen de Guadalupe, puso una foto del pequeño Osvaldo en la mesita y colocó sus medicinas en los estantes. La habitación cambió de inmediato, se volvió extraña y fría. Al día siguiente, la suegra se ocupó del resto de la casa. Cambió los muebles del salón, explicando que así sería más cómodo ver la televisión. Luego examinó críticamente la cocina y declaró que las ollas de Amalia eran demasiado pequeñas y que las sartenes no se lavaban bien. «He traído mi vajilla», anunció. «Cocinaremos con ella. La tuya puedes guardarla en otro sitio». Amalia intentó explicarle que estaba acostumbrada a su vajilla y que sabía cómo manejarla. Pero Dolores ya estaba colocando sus ollas y sartenes, ocupando todos los estantes y armarios. Cuando Amalia regresó del trabajo el miércoles, descubrió que su suegra había reorganizado completamente la cocina. La sal y el azúcar estaban en otros lugares, las especias se habían trasladado a los frascos de Dolores y la taza favorita de Amalia se había guardado en el estante superior, donde no podía alcanzarla. «Ahora cocinaré yo», anunció Dolores cuando Amalia intentó buscar su sartén. «Tú trabajas todo el día, te cansas, yo estoy libre, puedo ocuparme de la casa». La cena de esa noche no fue como Amalia estaba acostumbrada. Dolores cocinaba de otra manera, más picante y con mucha grasa. Osvaldo elogió la cocina de su madre y dijo que hacía mucho que no comía tan bien. Amalia comía en silencio, sintiendo cómo cada bocado se le atascaba en la garganta. Después de cenar, su suegra le dijo que tenía que lavar su ropa. «Me duele la espalda», explicó, «pero tú eres joven, no te cuesta nada». Amalia quería responder que ella también se cansaba en el trabajo y que también le dolía la espalda después de todo un día con los niños, pero Osvaldo la miró con severidad. «Mamá es una mujer mayor», dijo. «Tienes que ayudarla». Así comenzó una nueva vida en la casa de Amalia. Cada día traía nuevas reglas y restricciones impuestas por Dolores.
Ella decidía qué preparar para el desayuno, qué programa ver en la televisión, cuándo limpiar la casa. Amalia se convirtió en una invitada en su propia casa, que tenía que pedir permiso para cada paso que daba. Las tardes se le hacían especialmente difíciles. Antes, cuando Osvaldo trabajaba hasta tarde, Amalia podía sentarse tranquilamente en el salón, leer o ver la televisión. Ahora Dolores ocupaba el mejor sillón y acaparaba el mando de la televisión. Veía telenovelas a todo volumen y comentaba cada escena, sin dejar que Amalia se concentrara ni siquiera en el trabajo, ya que a menudo se llevaba a casa material para preparar las clases con los niños. «No entiendo para qué necesitas esos papeles», le decía su suegra cuando Amalia intentaba preparar la clase. «Los niños son pequeños. Hagas lo que hagas, no lo entenderán». Amalia intentaba explicarle que el trabajo de educadora requería una preparación seria, que era necesario planificar los juegos y las actividades de acuerdo con la edad de los niños, pero Dolores solo hacía un gesto con la mano. «En mi época, los niños crecían solos, sin planes, y crecieron como personas normales». 2 semanas después de la mudanza de su suegra, Osvaldo anunció que él y su madre habían decidido vender la antigua casa de don Rubén. «¿Para qué dejarla vacía?», dijo durante la cena. «Mejor venderla y conseguir dinero. Con eso se puede comprar algo útil». Amalia casi se atraganta con la sopa. La casa de su padre era un lugar especial para ella. Allí había crecido, allí había pasado su infancia y su juventud. En esa casa estaba la habitación donde hacía los deberes, la cocina donde su padre le enseñaba a cocinar platos sencillos, el taller del sótano, donde pasaba largas horas observándolo trabajar. «Pero es la casa de papá», dijo ella. «¿No deberíamos esperar? ¿Y si la necesitamos?» «¿Para qué la vamos a necesitar?», preguntó Dolores bruscamente. «Nosotros vivimos aquí. Una casa vacía solo consume dinero, impuestos, servicios públicos». «Además», añadió Osvaldo, «la casa está a nombre de tu padre y ahora te corresponde a ti por herencia. Por lo tanto, puedes disponer de ella». Amalia entendía la lógica de sus argumentos, pero se le encogía el corazón al pensar en vender la casa de su padre. Pidió tiempo para pensarlo, pero Osvaldo le dijo que no había nada que pensar, que la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, trajo a un agente inmobiliario que valoró la casa en 150,000 pesos. Era una suma considerable, teniendo en cuenta que la casa era vieja y necesitaba reformas. El agente inmobiliario dijo que por ese precio la casa se vendería rápidamente, ya que era una zona en desarrollo y la gente compraba casas viejas para derribarlas o reformarlas. Amalia firmó los documentos como propietaria, pero se sentía como una traidora. Le parecía que estaba vendiendo los recuerdos de su padre por dinero. Osvaldo y Dolores, por el contrario, estaban contentos y ya planeaban cómo gastar el dinero. La casa se vendió en una semana. El comprador pagó en efectivo y pidió que la desocuparan lo antes posible. Osvaldo fue allí, sacó las cosas que quedaban de su padre y las llevó a su casa. La mayor parte la llevó directamente al vertedero, pero dejó en el patio varias cajas con herramientas y repuestos. «Esto se puede vender», le explicó a Amalia. «Son herramientas buenas, profesionales. Encontraremos compradores». Osvaldo y Dolores se repartieron el dinero de la venta de la casa sin preguntar a Amalia. El marido dijo que su parte la destinaría a reparar el taxi y comprar neumáticos nuevos, y la madre quería guardar su parte en el banco por si enfermaba. «¿Y yo no tengo derecho a nada?», preguntó Amalia tímidamente. «¿Para qué quieres dinero?», se sorprendió Dolores. «Tienes trabajo, un sueldo. Osvaldo y yo tenemos que pensar en el futuro». Osvaldo apoyó a su madre. «Somos una familia. Todo el dinero es común. No importa a nombre de quién esté». Pero cuando se trataba del sueldo de Amalia, el principio del dinero común, por alguna razón, no funcionaba.
Dolores estableció la norma de que su nuera debía entregar todo su sueldo al presupuesto familiar y, a cambio, recibir una pequeña cantidad para gastos personales, transporte al trabajo, comidas y cosméticos. Ahora soy yo quien lleva la casa, explicaba la suegra. Sé cuánto dinero se necesita para la comida y los servicios públicos. Tú gastas de forma irracional, compras cosas innecesarias. Amalia intentó objetar que gastaba el dinero de forma sensata y que tenía derecho a disponer de su sueldo, pero Osvaldo apoyó a su madre. Es una mujer con experiencia, sabe cómo ahorrar, confía en ella para el presupuesto familiar. El siguiente paso fue vender las pertenencias personales de don Rubén. Osvaldo decidió que las herramientas, el televisor de su habitación y el viejo frigorífico se podían vender a buen precio a través de anuncios en Internet. Amalia observaba cómo su marido fotografiaba los destornilladores, los alicates y el soldador de su padre para ponerlos en la página web y sentía que algo moría dentro de ella. Esas herramientas eran una prolongación de las manos de su padre. Con ellas reparaba aparatos y se ganaba la vida. Ahora se habían convertido en mercancía que se vendía a desconocidos. ¿Podemos dejar al menos algo como recuerdo?, preguntó ella. Por ejemplo, su destornillador favorito o el soldador. ¿Para qué quieres el soldador?, se sorprendió Osvaldo. Si no sabes usarlo, mejor véndelo a alguien que le dé uso. Al día siguiente empezaron a llegar los compradores. Llegó un maestro de un barrio vecino que compró la mayor parte de las herramientas por 8,000 pesos. Un joven compró el televisor por 2,000, aunque era bastante viejo. Una mujer que buscaba electrodomésticos baratos para su casa de campo se llevó la nevera. Amalia intentaba no mirar cómo desconocidos se llevaban las cosas de su padre, pero era imposible. Cada objeto vendido era como si le arrancaran un pedazo de memoria. Le dolía especialmente ver cómo el joven cargaba el televisor de su padre en el coche. Don Rubén lo había comprado 5 años atrás y estaba muy orgulloso de su adquisición. Era su primer modelo moderno con pantalla plana. Por fin podré ver el fútbol como es debido, decía entonces. Antes, con el televisor viejo, no se veía a la mitad de los jugadores. Ahora se llevaban el televisor a unos desconocidos que ni siquiera sabían lo mucho que le había costado al viejo maestro. En 3 días vendieron casi todas las cosas de su padre. Osvaldo y Dolores recibieron un total de 12,000 pesos, una buena suma por cosas viejas. Volvieron a repartirse el dinero entre ellos, explicándole a Amalia que ella tenía un techo bajo el que vivir y que era un intercambio justo. Lo único que quedaba de don Rubén era su mesa de trabajo, que Osvaldo no conseguía vender. Era una mesa hecha a mano, construida con tablas gruesas y ángulos metálicos. Era demasiado pesado y voluminoso para un apartamento normal y demasiado sencillo para un taller. «Habrá que tirarlo», dijo Osvaldo, «o cortarlo para leña». Amalia pidió que dejaran la mesa, pero su marido dijo que ocupaba espacio en el patio y estropeaba la vista. Al final, la mesa fue cortada y utilizada como leña para la barbacoa que Dolores organizó para celebrar la buena venta. A finales de mes, no quedaba nada de la presencia de don Rubén en la casa. Dolores incluso guardó las fotos con él en un cajón, diciendo que los muertos no deben mirar a los vivos, que da mala suerte. Amalia se sentía cada vez más sola y deprimida. El trabajo en la guardería era el único lugar donde podía ser ella misma. Los niños la querían, sus compañeros la trataban con comprensión y, durante unas horas al día, podía olvidarse de los problemas de casa. Pero incluso en el trabajo le costaba concentrarse. No dejaba de pensar en lo que ocurría en casa, en cómo su suegra mandaba a su marido y disponía de sus cosas. A veces, los niños notaban que la profesora estaba triste e intentaban animarla. Le hacían dibujos, le traían juguetes, la abrazaban sin motivo. Sofía, de 4 años, a quien Amalia había ayudado a atarse los cordones el día de la muerte de su padre, se le acercó un día y le dijo: «Tía Amalia, ¿por qué no sonríes? ¿Te duele algo?».
Amalia sintió ganas de llorar por la sensibilidad de la niña, pero se controló y le explicó que solo estaba cansada. La única persona con la que Amalia podía compartir sus sentimientos era su mejor amiga, Estefanía Carrillo. Eran amigas desde la infancia, habían ido juntas al colegio y habían buscado trabajo juntas después de graduarse. Estefanía era todo lo contrario a Amalia, enérgica, decidida y sin miedo a decir lo que pensaba. Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa de mujer en un centro comercial y a menudo le contaba a su amiga historias sobre clientas caprichosas y jefes exigentes. Estefanía sabía defenderse y no permitía que nadie le diera órdenes. El viernes por la noche, cuando un día especialmente duro llegaba a su fin, Amalia no pudo aguantar más y llamó a su amiga desde el trabajo. «Estefanía, me encuentro muy mal», dijo, tratando de hablar en voz baja para que sus compañeros no la oyeran. «No sé qué hacer». «¿Qué pasa?», se preocupó su amiga. «¿Estás llorando?». Amalia le contó cómo su suegra se había apoderado de su casa, cómo Osvaldo y ella habían vendido las cosas de su padre y se habían repartido el dinero, cómo se había convertido en una sirvienta en su propia casa. «Pero si es tu casa», exclamó Estefanía indignada. «¿Cómo se atreven a mandarte allí?». «No sé cómo enfrentarme a ellos», confesó Amalia. «Osvaldo dice que la mujer debe obedecer al marido y mi suegra cree que debo estarle agradecida por llevar la casa». Estefanía quería decir algo más, pero apareció el jefe en la tienda y se vio obligada a interrumpir la conversación. «Escucha, ahora no puedo hablar», dijo apresuradamente. «Pero nos veremos el fin de semana y lo discutiremos todo. No te rindas, amiga». Amalia colgó el teléfono y se sintió aún más sola. Ni siquiera su mejor amiga podía encontrar tiempo para escucharla hasta el final. Había pasado un mes desde que Dolores se mudó y la vida de Amalia se había convertido en una prueba continua. Su suegra había tomado el control total de la casa y había establecido sus propias reglas, que se volvían más estrictas cada día. Por las mañanas, Amalia se despertaba con el ruido de la televisión a todo volumen. A Dolores le encantaba ver las noticias de la mañana y creía que todos en la casa debían estar al tanto de lo que sucedía en el país. Cuando Amalia le pedía que bajara el volumen, su suegra le respondía que ahora era su casa y que vería la televisión como quisiera. Amalia tenía que hacer cola para usar el baño. Dolores lo ocupaba durante media hora, arreglándose y tendiendo la ropa para que se secara. Todas las repisas estaban ocupadas con sus cremas, medicamentos y otros artículos. A Amalia casi no le quedaba espacio para sus cosas. Para desayunar, la suegra preparaba lo que le gustaba a ella y a Osvaldo: huevos fritos con tocino, frijoles picantes con chile y café fuerte. Amalia no le gustaba la comida pesada por las mañanas, prefería fruta, yogur o avena, pero Dolores consideraba que esa comida era comida para conejos. «Una persona que trabaja debe desayunar bien», decía mientras le servía a Amalia un plato lleno de comida grasienta, «y no alimentarse de yogures». Si Amalia intentaba replicar o pedir otra cosa, Dolores se ofendía y se quejaba a Osvaldo de que su nuera era desagradecida y caprichosa. Lo peor era el dinero. A principios de noviembre, Dolores anunció que controlaría por completo el presupuesto familiar. Exigió que Amalia le entregara todo su sueldo nada más recibirlo. «Soy una ama de casa con experiencia», explicaba la suegra. «Sé cómo gastar el dinero para que dure todo el mes. Tú eres joven, inexperta. Puedes gastarlo todo en la primera semana». Amalia ganaba 8,000 pesos al mes en la guardería. No mucho, pero suficiente para llevar una vida modesta. Antes planificaba ella misma sus gastos, se compraba ropa, cosméticos, libros y, a veces, iba al cine con sus amigas. Ahora Dolores le daba 300 pesos a la semana para el transporte y las comidas en el trabajo, y el resto del dinero se destinaba a las necesidades de la familia. «¿Para qué más lo necesitas?»,
Se sorprendía la suegra cuando Amalia le pedía que le aumentara la cantidad. El piso, la comida, los servicios públicos, todo está pagado. Tienes ropa, cosméticos de sobra. ¿Qué más necesitas? Osvaldo apoyaba totalmente a su madre en este asunto. Es más, consideraba que su esposa debía estar agradecida por tal aupaciso. Mamá te ha liberado de las tareas domésticas, le decía. Antes tenías que pensar en las compras, planificar el presupuesto. Ahora puedes concentrarte en el trabajo. Pero concentrarse en el trabajo se hacía cada vez más difícil. Amalia se sentía constantemente humillada y dependiente. Cuando sus compañeros le proponían ir a comer a una cafetería o comprar algo para los niños del grupo, se veía obligada a rechazar la invitación por falta de dinero. María Teresa, la directora de la guardería, notó que Amalia tenía peor aspecto. Había adelgazado, le habían salido ojeras y se había vuelto más reservada y triste. ¿Estás bien?, le preguntó un día después del trabajo. ¿Por qué no te tomas unos días libres? ¿Descansar un poco? Amalia quería contarle sus problemas, pero le daba vergüenza. ¿Cómo explicar que en su propia casa se sentía como una sirvienta? ¿Que su suegra controlaba cada uno de sus pasos y su marido lo apoyaba? En casa, la situación empeoraba cada vez más. Dolores había impuesto un régimen estricto para toda la familia. Amalia tenía que llegar del trabajo a las 6 en punto, ayudar a preparar la cena, recoger la mesa, lavar y planchar la ropa. No le quedaba prácticamente tiempo libre. En mi casa todo tiene que estar según lo programado, explicaba su suegra. La cena a las 7, la limpieza a las 8, la colada los miércoles y los sábados. El orden es la base de la felicidad familiar. Pero en esa familia no había felicidad. Osvaldo llegaba del trabajo cansado e irritado, cenaba en silencio y luego se sentaba frente al televisor con una botella de cerveza. Apenas hablaba con su esposa y, cuando lo hacía, era solo para reprocharle algo o exigirle algo. Dolores, por el contrario, era muy habladora. Hablaba de los vecinos, criticaba al gobierno, se quejaba de su salud, contaba historias del pasado, pero todas sus conversaciones se reducían a lo mismo: lo difícil que era su vida y lo agradecidos que debían estarle todos los que la rodeaban. He trabajado toda mi vida, decía durante la cena. Crié a mi hijo sola, sin ayuda de ningún hombre. Cuánto he sufrido, cuántas lágrimas he derramado. Y ahora al menos puedo vivir tranquila en una buena casa, en un ambiente acogedor. Al decir esto, miraba significativamente a Amalia, como recordándole a quién le debía ese confort. Los fines de semana eran especialmente duros para Amalia. Antes, el sábado y el domingo eran su tiempo personal. Podía dormir, leer, quedar con sus amigas o simplemente tumbarse en el sofá. Ahora, los fines de semana se habían convertido en días de limpieza general bajo la batuta de Dolores. Su suegra elaboraba planes detallados de limpieza y repartía las tareas entre los miembros de la familia. Sin embargo, Osvaldo solía encontrar excusas para salir de casa: lavar el coche, quedar con los amigos, ir a la tienda a comprar repuestos. Todo el trabajo recaía sobre Amalia. A mi edad me cuesta agacharme, explicaba Dolores mientras Amalia fregaba los suelos. Tú eres joven y estás sana. Para ti es como hacer ejercicio. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino la presión moral constante. Dolores tenía una opinión sobre todo y no se cortaba a la hora de expresarla. Criticaba cómo se vestía Amalia, cómo hablaba, cómo trabajaba. En mi época, las mujeres eran diferentes, solía decir la suegra, más serias, responsables, sabían cuál era su lugar en la familia. Amalia entendía que, por saber cuál era su lugar, Dolores se refería a la sumisión total al marido y a la suegra, a renunciar a los propios deseos y opiniones. La situación llegó a su punto álgido a mediados de noviembre. Amalia recibió una pequeña bonificación por su buen trabajo, 1,000 pesos además de su sueldo,
Soñaba con gastar ese dinero en algo que le gustara, quizá comprarse un vestido nuevo o ir a la peluquería. Pero Dolores, al enterarse de la bonificación, le exigió inmediatamente que lo entregara al presupuesto familiar. Pronto será invierno, dijo. Hay que comprar ropa de abrigo, prepararse para las fiestas. Las necesidades de la familia son más importantes que tus caprichos. Amalia intentó objetar que la prima era una recompensa por su trabajo personal y que tenía derecho a disponer de ella como quisiera, pero Osvaldo la interrumpió bruscamente. «No te olvides de quién eres», le dijo con tono frío. «Vives en esta casa, comes nuestra comida, usas nuestros muebles, debes contribuir a la familia». «Pero esta es mi casa», dijo Amalia en voz baja. «Mi padre me la regaló». Osvaldo se levantó de la mesa y se acercó a su esposa. Había tanta furia en sus ojos que Amalia retrocedió involuntariamente. «¿Tu casa?», repitió con sarcasmo. «¿Y quién paga los servicios públicos? ¿Quién compra la comida? ¿Quién limpia la casa? Si no fuera por tu madre y por mí, te morirías de hambre aquí sola». Dolores asintió con la cabeza, aprobando las palabras de su hijo. «Tiene razón», añadió. «Eres una desagradecida, Amalia. Te damos de comer, te bebemos, te cuidamos, y aún te atreves a quejarse». Esa noche, Amalia se encerró en el baño y lloró hasta que se acabó el agua caliente. Se miró en el espejo y no se reconoció. En lugar de la joven alegre que era hacía solo 6 meses, en el reflejo veía a una persona triste y atormentada, con los ojos apagados. Al día siguiente, en el trabajo, apenas podía contener las lágrimas. Los niños notaban su estado de ánimo y se comportaban de forma inquieta. La pequeña Sofía se acercó a ella durante la hora de silencio y le acarició la mano. «Tía Amalia, ¿estás triste?», le preguntó la niña. «Mamá dice que cuando estás triste hay que hablar con alguien». Las sabias palabras de una niña de 4 años fueron la gota que colmó el vaso. Amalia sabía que no podía seguir callada. Necesitaba compartirlo con alguien, o se volvería loca. Durante la pausa para comer, llamó a Estefanía. «Hola, amiga, ¿qué tal?», preguntó Estefanía alegremente. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Amalia no pudo contenerse y se echó a llorar al teléfono. «Estefanía, me siento muy mal», sollozó. «No puedo seguir viviendo así. Me humillan como a una sirvienta, disponen de mi dinero, me dan órdenes en mi propia casa». Su amiga escuchó atentamente toda la historia sobre cómo había cambiado la vida de Amalia tras la muerte de su padre. «Eso es una burla», exclamó Estefanía. «¿Cómo lo aguantas? ¿Por qué no les das su merecido?». «No sé cómo hacerlo», confesó Amalia. «Nunca he sabido discutir ni pelear. Y Osvaldo dice que la mujer debe obedecer al marido». «Obedecer no significa ser esclava», dijo Estefanía con vehemencia. «Escucha, hoy saldré temprano del trabajo y iré a verte. Veré con mis propios ojos a esos tiranos». Amalia se asustó. «No, habrá un escándalo. A Osvaldo no le gusta que venga gente a mi casa». «Me da igual lo que le guste o no», dijo decidida su amiga. «Espérame a las 7». Amalia estuvo nerviosa todo el resto del día. Por un lado, quería ver a su amiga, hablar con alguien cercano. Por otro, temía la reacción de su marido y su suegra ante una visita inesperada. Estefanía llegó a las 7 en punto, tal y como había prometido. Llevaba una blusa llamativa y vaqueros, y parecía segura y decidida. Amalia la recibió en la puerta e intentó advertirle de la complicada situación en casa, pero su amiga solo hizo un gesto con la mano. «No te preocupes, no voy a montar un escándalo», dijo. «Solo quiero ver cómo vives». En la casa las recibió Dolores, que miró críticamente a la invitada de arriba abajo. «¿Y tú quién eres?», preguntó sin ceremonias. «Soy Estefanía, la mejor amiga de Amalia», respondió ella con calma. «Nos conocemos desde niñas». Dolores frunció los labios. No le gustaba que Amalia recibiera visitas, eso alteraba el orden que ella había establecido en la casa.
Osvaldo salió del salón y también miró con hostilidad a Estefanía. No esperábamos visitas, dijo. Estamos cenando en familia. No me quedaré mucho, respondió Estefanía. Quería ver a mi amiga, hablar con ella. La siguiente media hora fue una auténtica prueba. Estefanía observaba cómo Dolores mandaba a Amalia. La obligaba a poner la mesa, servir la comida y recogerlo todo. Veía cómo Osvaldo hablaba con su mujer, de forma brusca y despectiva, como si fuera una criada. Cuando Dolores volvió a enviar a Amalia a la cocina a por la sal, Estefanía no pudo aguantar más. ¿Puedo ayudar?, ofreció, levantándose de la mesa. No hace falta, dijo rápidamente Dolores. Amalia puede hacerlo sola. Ella es la dueña de la casa, debe atender a los invitados. ¿La señora?, repitió Estefanía. Entonces, ¿por qué la señora corre como una camarera y los invitados están sentados? Se produjo un silencio incómodo. Osvaldo miró con enfado a la amiga de su esposa. En nuestra familia tenemos nuestras normas, dijo. Los extraños no las entienden. Yo no soy una extraña, respondió con firmeza Estefanía. Amalia es mi mejor amiga, y no me gusta cómo la tratan. El escándalo estalló al instante. Osvaldo se levantó de un salto de la mesa y empezó a gritarle a Estefanía que no tenía derecho a entrometerse en la vida familiar de los demás. Dolores se unió a su hijo, acusando a la invitada de falta de respeto hacia los mayores. Estefanía no se echó atrás. También alzó la voz y dijo todo lo que pensaba sobre cómo trataban a Amalia. La han convertido en una esclava, gritó. Le han quitado su dinero, su casa, su vida. Esto no es una familia, es una cárcel. Amalia estaba sentada a la mesa y lloraba de vergüenza y desesperación. Le resultaba doloroso ver a su mejor amiga discutir con su marido por su culpa. Finalmente, Estefanía se volvió bruscamente hacia Amalia. «Recoge tus cosas, ahora mismo. Te vas con mí». «No irá a ninguna parte», gritó Osvaldo. «Es mi mujer». «Tu mujer, no tu esclava», respondió Estefanía. «Amalia, levántate. Nos vamos». Amalia miraba desconcertada a su amiga y a su marido. Una parte de ella quería levantarse e irse de aquella casa donde se sentía tan infeliz, pero otra parte temía las consecuencias, temía la ira de Osvaldo. Estefanía se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó decididamente de la silla. «Confía en mí», le dijo en voz baja. «No dejaré que te hagan daño». A pesar de los gritos de Osvaldo y Dolores, Estefanía se llevó a su amiga de la casa. Amalia ni siquiera tuvo tiempo de coger sus cosas, solo el bolso con sus documentos. Estefanía vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio antiguo en el barrio de Santo Domingo. El apartamento era modesto, pero acogedor. Cortinas de colores vivos en las ventanas, plantas en los alféizares y fotos de amigos y familiares en las paredes. El lugar respiraba calidez y vida, todo lo contrario que la casa de Amalia, donde ahora reinaba la fría Dolores. De camino a casa, Amalia permaneció en silencio, sin poder creer lo que había pasado. Sentada en el autobús junto a su amiga, miraba mecánicamente por la ventana, tratando de asimilar que acababa de abandonar a su marido y su hogar. Estefanía le apretaba la mano de vez en cuando para animarla, pero no la obligaba a hablar, sabiendo que su amiga necesitaba tiempo para recuperarse. Solo cuando subieron al apartamento y Estefanía preparó un té fuerte con limón, Amalia finalmente rompió a llorar. Lloraba desconsoladamente, como una niña, descargando toda la desesperación, la humillación y el dolor acumulados durante meses. Estefanía abrazaba a su amiga y le acariciaba el pelo, sin intentar calmarla con palabras, porque sabía que Amalia necesitaba llorar. «¿Qué he hecho?», sollozaba Amalia. «He abandonado a mi marido, me he ido de casa. ¿A dónde voy a ir ahora? ¿Qué va a hacer de mí?». «Has hecho lo correcto», dijo Estefanía con firmeza. «Nadie tiene derecho a tratarte así, ni tu marido ni su madre». «Pero soy su esposa», objetó Amalia.
Debo obedecer a mi marido, ser sumisa. Escúchame con atención, dijo Estefanía, tomando a su amiga por los hombros y obligándola a mirarla a los ojos. Ser esposa no significa ser esclava. El marido debe amar y respetar a su esposa, no convertirla en una sirvienta. Lo que te hacen no es vida familiar, es maltrato. Amalia pasó la primera noche tranquila en mucho tiempo en el apartamento de su amiga. Estefanía le preparó la cama en el sofá, le dio ropa limpia y una toalla, y le preparó una cena ligera. Hablaron hasta altas horas de la noche, y Amalia le contó todo lo que había pasado desde la muerte de su padre. Su amiga la escuchaba con creciente indignación. ¿Vendieron la casa de tu padre y se repartieron el dinero?, preguntó. Pero la casa era tuya por herencia. Osvaldo dijo que en la familia todo es común, explicó Amalia. Y luego vendieron las cosas de papá y también se llevaron ese dinero. ¿Y dónde están los documentos de tu casa? En la caja fuerte de Osvaldo. Dijo que así era más seguro. Estefanía negó con la cabeza. Trabajaba en un centro comercial donde conocía a gente muy diversa y entendía bien la psicología humana. No era la primera vez que veía algo así. Las mujeres débiles suelen ser víctimas de personas más fuertes. Al día siguiente era sábado y Estefanía no trabajaba. Se levantó temprano, preparó el desayuno y despertó a su amiga. «Hoy tenemos mucho que hacer», le dijo, «pero primero desayunemos como es debido». Amalia descubrió con sorpresa que, por primera vez en mucho tiempo, tenía apetito. Estefanía preparó justo lo que le gustaba a Amalia. Una tortilla ligera con hierbas, tostadas con aguacate y zumo de naranja recién exprimido. Después del desayuno, se sentaron a la mesa y Estefanía sacó un cuaderno. «Vamos a analizar tu situación paso a paso», dijo. «¿La casa en la que vivías con tu marido está a tu nombre?» «Sí, mi padre hizo todos los trámites a mi nombre». «Entonces eres la propietaria legal. ¿Quién está empadronado?» «Osvaldo y yo. Dolores solo está empadronada temporalmente». «Bien. ¿Hay algún documento sobre el dinero de la venta de la casa de tu padre y de tus cosas?» Amalia se quedó pensativa. «Yo firmé el contrato de compraventa de la casa. Los cheques por las cosas los debe de tener Osvaldo en algún sitio». Estefanía lo anotaba todo en su libreta, haciendo preguntas de aclaración de vez en cuando. Entendía que la situación era complicada, pero no desesperada. Lo importante era que Amalia era la propietaria de la casa, y eso le daba ciertos derechos. «Escucha», dijo Estefanía, dejando a un lado el bolígrafo. «Esta noche invitaré a algunos amigos. Quiero que les cuentes tu historia. Son buena gente, quizá te den algún consejo útil». Amalia dudó. «No quiero sacar los trapos sucios a la luz. Son problemas familiares». «No son trapos sucios», replicó su amiga. «Es una injusticia contra la que hay que luchar, y los amigos están para eso, para ayudarnos en los momentos difíciles». Por la noche, se reunieron unas 7 personas en el apartamento de Estefanía. Todos eran gente sencilla, trabajadores que la amiga conocía del trabajo y del barrio. Llegó Ricardo Morales, un mecánico de un taller cercano, un hombre robusto de unos 40 años, padre de 3 hijos. Estaba divorciado y él mismo estaba pasando por un complicado proceso judicial por la propiedad y la pensión alimenticia. Elena Gutiérrez, peluquera de un salón vecino, trajo consigo a su amiga Carmen Herrera, que trabajaba como dependienta en una zapatería. Ambas mujeres tenían aproximadamente la misma edad que Amalia, pero parecían más seguras e independientes. Pablo Castillo, un joven de 25 años, trabajaba en un servicio de reparto y los fines de semana hacía de albañil. Con él vino su amigo Diego Aguilar, que reparaba electrodomésticos, casi como el difunto don Rubén. También llegó Ana Luisa Velázquez, una mujer de mediana edad que trabajaba como limpiadora en el mismo centro comercial donde trabajaba Estefanía. Tenía 4 hijos y los criaba sola después de que su marido los abandonara.
Estefanía puso una mesa sencilla pero abundante, con tamales, arroz con frijoles, plátanos fritos, salsa y chips de maíz. Sacó varias botellas de cerveza y refrescos. El ambiente era distendido y amistoso. Se conocían desde hacía mucho tiempo y se comunicaban con facilidad. Al principio, la conversación versó sobre el trabajo, los asuntos familiares y las noticias locales. Amalia se sentó en silencio y escuchó, relajándose poco a poco. Aquellas personas eran tan sencillas y honestas como su padre. Se ganaban la vida con el fruto de su trabajo y no se avergonzaban de él. Cuando todos terminaron de cenar y el ambiente se volvió más distendido, Estefanía pidió la atención de todos. «Amigos», dijo, «quiero presentarles a Amalia. Es mi mejor amiga desde la infancia. Ahora está pasando por una situación difícil y espero que puedan darle un buen consejo». Amalia comenzó a contar su historia con timidez. Al principio hablaba en voz baja y de forma confusa, pero poco a poco las palabras fluyeron con mayor libertad. Contó la muerte de su padre y cómo, justo después del funeral, su marido trajo a su madre a vivir a su casa. Contó cómo vendieron la casa de su padre y sus pertenencias, quedándose con todo el dinero. Contó cómo Dolores tomó el control de la casa y la convirtió en su sirvienta. Los oyentes hacían preguntas aclaratorias de vez en cuando, pero en general guardaban silencio, dejándola hablar. Cuando Amalia terminó, se hizo el silencio en la habitación. Ricardo fue el primero en hablar. «¿La casa está a tu nombre?», preguntó. «Sí, mi padre hizo todos los trámites a mi nombre». «Entonces tienes todo el derecho a decidir quién vive allí y quién no», dijo con firmeza el mecánico. «Es tu propiedad». «Pero Osvaldo es mi marido», objetó Amalia. «Él también tiene derechos sobre la casa». «Tiene derecho a vivir allí como cónyuge», explicó Carmen, «pero no tiene derecho a disponer de los bienes, y mucho menos traer a sus familiares sin tu consentimiento». Elena asintió. «Tuve una clienta en una situación similar. Su marido trajo a su hermana y ésta se quedó con toda la casa. Tuvimos que desalojarla por vía judicial». «¿Y qué hay del dinero de la venta de la propiedad de tu padre?», preguntó Diego. «Es tu herencia». Amalia explicó que su marido y su suegra consideraban que todo el dinero era común y ya lo habían gastado en sus necesidades. «Eso es ilegal», dijo Pablo. «Si la casa estaba a nombre de tu padre, tras su muerte te corresponde a ti por herencia. Tu marido no tenía derecho a venderla sin tu consentimiento por escrito». «Me pidieron mi consentimiento», admitió Amalia. «Firmé los documentos de venta». «Bajo presión», señaló Ana Luisa. «Eso también se puede impugnar ante un tribunal si demuestras que te obligaron». Ricardo, como el más experimentado en cuestiones legales, asumió el papel de consejero principal. «Escúchame con atención», le dijo a Amalia. «Tienes todos los motivos para recuperar el control de tu vida. La casa es tuya, puedes echar de allí a quien quieras. El dinero de la venta de los bienes de tu padre también te corresponde por derecho de herencia». «¿Pero cómo hacerlo en la práctica?», preguntó Amalia. «Osvaldo no va a devolver el dinero así como así». «A través de los tribunales», respondió Ricardo. «Hay que contratar a un buen abogado. Presentará una demanda para recuperar los bienes que te han sido ilegalmente apropiados». Carmen lo apoyó. «Y con la casa es más fácil. Eres la propietaria, puedes venderla, o hacer que tu marido y tu suegra se vayan». «¿Vender la casa?», se sorprendió Amalia. «¿Pero dónde voy a vivir entonces?». «Comprar otra», dijo Elena. «Donde quieras, sin vecinos indeseables». «Mientras tanto, puedes vivir conmigo», añadió Estefanía, «todo el tiempo que necesites». Diego, que trabajaba con maquinaria, comprendía bien el valor de las herramientas de un artesano. «¿Tu padre era un buen artesano?», preguntó. «Muy bueno. Toda la zona le llevaba la maquinaria. Entonces sus herramientas no debían de ser baratas. El equipo profesional es caro. Podrían haber sacado 15,000 o incluso más». Amalia se quedó impresionada.
No se imaginaba que las herramientas de su padre pudieran valer tanto dinero. Ana Luisa le contó su experiencia con el divorcio. Cuando mi marido nos abandonó, intentó quedarse con todos los bienes. Decía que su mujer no había ganado nada, que todo lo había comprado él. Tuve que acudir a un abogado. Resultó que la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio pertenecía a la esposa por ley. Obtuve el apartamento y la pensión alimenticia para los niños. La situación de Amalia es incluso mejor, comentó Pablo. La casa está a su nombre, lo que significa que no se considera propiedad conjunta. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Cada uno de los invitados compartió su experiencia, dio consejos y ofreció ayuda. Poco a poco, Amalia fue elaborando un plan de acción en su cabeza. Entonces, necesito un abogado, concluyó, para demandar la devolución del dinero de la venta de los bienes de mi padre, y un agente inmobiliario, añadió Carmen, para vender la casa y deshacernos de los parásitos. Yo conozco a un buen abogado, dijo Ricardo. Ernesto Vargas. Me ayudó con mi divorcio. Es un hombre honesto, no cobra de más. Estefanía anotó el número de teléfono del abogado en su libreta. Y yo tengo una amiga que trabaja en una agencia inmobiliaria, dijo Elena. Laura Sánchez. También es una mujer decente. Cuando los invitados se marcharon, Amalia se sentía completamente diferente. Por primera vez en muchos meses, tenía esperanza. Esas personas sencillas le habían demostrado que su situación no era desesperada, que podía luchar por sus derechos. Gracias, le dijo a su amiga. Y a tus amigos. No sabía que tenía esas posibilidades. El conocimiento es poder, respondió Estefanía. Y tú no solo tienes conocimiento, sino también derechos. Lo importante ahora es no dar marcha atrás. El domingo por la mañana, Estefanía llamó al abogado Vargas. Este accedió a reunirse con ellas el lunes por la tarde, después del trabajo. Traed todos los documentos que tengáis, les dijo. El certificado de matrimonio, los documentos de la casa, los de la propiedad de tu padre. Cuantos más papeles, mejor. El problema era que la mayoría de los documentos los tenía Osvaldo, pero Estefanía encontró una solución. El lunes por la mañana ve al trabajo como siempre, le dijo. Yo iré a tu casa y recogeré los documentos. Osvaldo estará en el trabajo y yo me encargaré de su madre. Amalia se asustó. Dolores no te dejará coger nada. Puede que incluso llame a la policía. Que llame, respondió tranquilamente su amiga. Los documentos de la casa están a tu nombre, así que tienes derecho a recogerlos cuando quieras. El lunes, Amalia fue a trabajar con el corazón encogido. Temía que Osvaldo intentara encontrarla, pero su marido no apareció. Al parecer, había decidido que su mujer volvería sola cuando tuviera hambre y se diera cuenta de que había sido una tontería abandonar a su familia. Los niños del grupo se alegraron de ver a su maestra. Durante el fin de semana, Amalia había echado de menos el trabajo, y eso le ayudó a distraerse de sus pensamientos inquietantes. La pequeña Sofía corrió hacia ella con un dibujo. «Tía Amalia, te he dibujado un sol», dijo la niña, «para que no estés triste». Amalia abrazó a la niña y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esos niños eran el único rayo de luz en su vida en los últimos meses. Por la noche, Estefanía la recibió con aire triunfante. «Todo salió bien», dijo, mostrando una carpeta con documentos. «Tu suegra se indignó al principio, pero cuando le expliqué que la casa estaba a tu nombre y que tenías derecho a recuperar tus documentos, se rindió». En la carpeta estaban el certificado de nacimiento de Amalia, su pasaporte, el certificado de matrimonio, los documentos de la casa, el testamento de su padre e incluso el contrato de venta de la casa paterna con la cantidad indicada. «Vaya», se sorprendió Amalia al examinar el contrato. «Resulta que la casa no se vendió por 150.000, sino por 170.000. ¿Ves?», dijo Estefanía. «Además te engañaron con la cantidad».
La reunión con el abogado Ernesto Vargas fue mejor de lo que Amalia esperaba. Era un hombre de mediana edad, de baja estatura, con ojos bondadosos tras las gafas. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad y parecía modesta, pero sólida. Vargas escuchó atentamente el relato de Amalia y examinó los documentos. De vez en cuando hacía preguntas aclaratorias y tomaba notas en su libreta. «La situación está clara», dijo finalmente. «Tiene todos los motivos para presentar una demanda para recuperar el dinero que le fue indebidamente apropiado. La casa de su padre fue vendida con su consentimiento formal, pero en realidad se le engañó con respecto a la cantidad. Además, el dinero se gastó sin su participación». «¿Y qué posibilidades tengo de ganar?», preguntó Amalia. «Buenas», respondió el abogado. «La ley está de su parte. El único problema es que habrá que demostrar que el dinero fue realmente gastado por los demandados. Pero, en casos como este, las partes suelen preferir llegar a un acuerdo amistoso». Vargas explicó que sus servicios costarían 10,000 pesos más las costas judiciales. Para Amalia era una suma considerable, pero Estefanía dijo que le prestaría el dinero. «¿Y qué pasa con mi casa?», preguntó Amalia. «¿Puedo venderla?». «Por supuesto», respondió el abogado. «Eres la propietaria legítima, pero primero hay que notificar oficialmente a los inquilinos la venta y darles tiempo para buscar una nueva vivienda. Normalmente es un mes. ¿Y si se niegan a marcharse?». «Entonces habrá que acudir a los tribunales», dijo Vargas, «pero eso llevará más tiempo». Al día siguiente, Estefanía llevó a su amiga a la agencia inmobiliaria Casa Félix, donde trabajaba su amiga Laura Sánchez. Laura era una mujer de unos 35 años, enérgica y decidida. La propuesta le interesó de inmediato. «¿Una casa en Tlalpan?», repitió. «Es una buena zona, hay demanda. Puede contar con 220,000, dependiendo del estado». Era más de lo que Amalia esperaba. Con ese dinero se podía comprar un pequeño apartamento en una zona decente y aún sobraría para empezar una nueva vida. «Pero hay un problema», confesó Amalia. «En la casa viven ahora mi marido y mi madre. No saben nada de la venta y no les va a hacer ninguna gracia». Laura asintió con comprensión. «Son cosas que pasan. No pasa nada. Redactaremos el contrato de venta, buscaremos un comprador y luego notificaremos oficialmente a los inquilinos. La ley les obliga a desalojar la vivienda en un plazo de 30 días desde la notificación». Amalia firmó el contrato con la agencia y autorizó a Laura a mostrar la casa a los posibles compradores. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, sentada en el apartamento de Estefanía tomando el té, Amalia reflexionaba sobre lo rápido que había cambiado su vida. Hacía solo una semana era una víctima indefensa que soportaba humillaciones y no veía salida. Ahora tenía un plan, un abogado y el apoyo de amigos de verdad. «¿Sabes?», le dijo a su amiga, «por primera vez en mucho tiempo siento que tengo el control de mi vida». «Y esto es solo el principio», respondió Estefanía con una sonrisa. «Lo mejor está por llegar». Habían pasado 2 semanas desde que Amalia firmó el contrato con la agencia inmobiliaria. En ese tiempo, se había acostumbrado a su nueva vida en el apartamento de Estefanía y casi había dejado de mirar por encima del hombro, esperando la aparición de su marido enfadado. El trabajo en la guardería le hacía más feliz. Ahora que en casa no la esperaban humillaciones y críticas constantes, Amalia podía dedicarse por completo a lo que le gustaba. Los niños del grupo notaron el cambio de humor de la profesora. La pequeña Sofía le dijo un día: «Tía Amalia, estás más guapa, tienes los ojos alegres». Sus compañeros también se dieron cuenta de que Amalia parecía haber renacido. Había enderezado los hombros, sonreía más a menudo y había empezado a llevar ropa alegre en lugar de los vestidos apagados que aprobaba Dolores. María Teresa, la directora de la guardería, invitó a Amalia a su despacho al final de la jornada. «No sé qué te ha pasado», le dijo,
pero eres una persona completamente diferente. Más segura, más enérgica. Los niños lo notan y se sienten aún más atraídos por ti. Amalia no entró en detalles, solo dijo que se habían resuelto algunos problemas familiares. María Teresa asintió con comprensión. En su trabajo a menudo se enfrentaban a cómo los problemas domésticos afectaban a la vida profesional. Mientras tanto, el abogado Vargas preparó todos los documentos necesarios para presentar la demanda ante el tribunal. Se reunió varias veces con Amalia para aclarar los detalles y reunir pruebas adicionales. Resultó que la cuantía de los daños era mayor de lo que se había calculado inicialmente. Además de los 170,000 pesos por la casa de su padre, había que reclamar una indemnización por los instrumentos y el equipo vendidos que, según la estimación de Diego, costaban unos 15,000 pesos. El importe total de la demanda ascenderá a 185,000 pesos, explicó Vargas, más los daños morales y las costas judiciales. En total, unos 200,000. Para Amalia, esa cifra le parecía astronómica. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos y le costaba imaginar que en algún momento hubiera pertenecido a su familia. Laura Sánchez, de la agencia inmobiliaria, llamaba regularmente para informar sobre el progreso de la venta de la casa. Al principio todo iba bien. La casa de Tlalpan tenía mucha demanda y varios compradores potenciales habían mostrado interés. Laura concertaba las visitas durante el día, cuando Osvaldo estaba en el trabajo, pero surgió un problema con Dolores. Su suegra se muestra muy reacia a dejar entrar a la gente en la casa, se quejaba la agente inmobiliaria. Dice que no sabe nada de ninguna venta, que ahora la casa es suya. Le he explicado que usted es el propietario, le he enseñado los documentos, pero se mantiene firme. Amalia estaba preocupada por estas complicaciones, pero Estefanía tranquilizaba a su amiga. No te preocupes, le decía. Déjala que se enfade. Legalmente no puede hacer nada. La casa es tuya y tienes derecho a venderla. La situación se complicó el miércoles cuando Laura llamó con voz alarmada. Amalia, tenemos un problema, dijo. Hoy he traído a una familia a ver tu casa. Son compradores muy serios, dispuestos a pagar el precio total en efectivo, pero tu marido ha montado un escándalo. Resultó que Osvaldo había vuelto a casa antes de lo habitual y había encontrado a unos desconocidos en ella. Gritó a la agente inmobiliaria, la acusó de estafa y echó a los posibles compradores. La familia estaba tan asustada por su comportamiento agresivo que renunció a la compra. Me amenazó, se quejó Laura. Dijo que si volvía a aparecer en su casa, lo lamentaría. Tengo miedo de seguir con las visitas en estas condiciones. Amalia sintió cómo los viejos miedos volvían a ella. Osvaldo siempre había sabido intimidarla con sus arrebatos de ira, y ahora utilizaba la misma táctica contra la agente inmobiliaria. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó a Estefanía. Ir allí y resolver el problema, respondió decidida la amiga. Eres la propietaria de la casa y nadie tiene derecho a impedirte venderla. Estefanía le sugirió que acudieran al abogado Vargas para pedirle consejo. Este escuchó su relato de lo sucedido y les propuso una solución radical. Creo que es hora de actuar con decisión, dijo. Redactaré un aviso oficial sobre la necesidad de desalojar la vivienda debido a la venta. Por ley, tienen 30 días, pero en su caso se puede reducir este plazo a un día, ya que están obstaculizando la actividad legítima del propietario. ¿Y la demanda judicial?, preguntó Amalia. La presentaré mañana por la mañana, respondió Vargas. Y por la tarde iremos los tres a su casa y les entregaremos todos los documentos oficialmente. El jueves transcurrió en una tensa espera. Amalia apenas podía concentrarse en el trabajo, pensando constantemente en la próxima reunión con su marido. No veía a Osvaldo desde hacía 2 semanas y la reunión prometía ser difícil. Los niños notaban la tensión de la educadora. El pequeño Pablo se acercó a ella durante la hora de silencio y le tomó la mano con cuidado. «Tía Amalia, ¿tienes miedo?»,
le preguntó. Cuando tengo miedo, mi mamá me dice que respire hondo. Amalia le sonrió al niño y siguió su consejo. Efectivamente, unas cuantas respiraciones profundas la ayudaron a calmarse. Esos niños le enseñaban tanto como ella a ellos. Después del trabajo, Amalia se reunió con Estefanía y el abogado Vargas frente al juzgado. Vargas llevaba una carpeta con documentos, la demanda judicial y la notificación oficial de desalojo. Recuerden, les indicó, actuamos estrictamente dentro de la ley, sin emociones, sin discusiones personales, solo procedimientos oficiales. Se dirigieron en taxi a la casa de Tlalpan. Por el camino, Amalia recordaba cómo, 3 años atrás, había cruzado por primera vez el umbral de aquella casa como una joven esposa llena de esperanzas de un futuro feliz. Entonces, la casa le parecía un acogedor nidito donde criaría a sus hijos y envejecería junto a su amado esposo. ¿Cómo había cambiado su vida desde entonces? La casa estaba tal y como la recordaba, pequeña, de una sola planta, con techo de tejas rojas y un pequeño jardín delante de la entrada. Pero ahora, ese lugar no le inspiraba ningún sentimiento cálido. Demasiado dolor y humillación estaban ligados a los últimos meses de su vida allí. En el patio estaba el taxi de Osvaldo, lo que significaba que estaba en casa. Vargas se acercó primero a la puerta y llamó al timbre. Unos segundos después, Dolores abrió la puerta. Al ver en el umbral a un hombre desconocido vestido con traje y a Amalia con Estefanía, se quedó desconcertada. «¿Qué quieren?», preguntó con recelo. «Buenas tardes», dijo Vargas cortésmente. «Soy el abogado Ernesto Vargas. Necesito hablar con Osvaldo Medina por un asunto oficial». Dolores intentó cerrar la puerta, pero Vargas la detuvo. «Señora, es una visita oficial. Debo entregarle a su hijo unos documentos judiciales». Desde el interior de la casa se oyeron pasos pesados y apareció Osvaldo. Llevaba ropa de trabajo, vaqueros y una camiseta manchada de aceite. Al ver a su esposa, su rostro se descompuso de ira. «¿Qué haces aquí?», le preguntó bruscamente a Amalia. «¿Y quiénes son estos?». Vargas dio un paso adelante. «Osvaldo Medina. Soy el abogado Ernesto Vargas. Represento a su esposa Amalia Sandoval de Medina. Debo entregarle unos documentos oficiales». Le entregó a Osvaldo una carpeta con unos papeles. Este la tomó con recelo y comenzó a leer. A medida que se adentraba en el contenido de los documentos, su rostro se iba ensombreciendo. «¿Una demanda judicial por la devolución de 200,000 pesos?», leyó en voz alta. «¿Qué tontería es esta?». «No es ninguna tontería», respondió Vargas con calma. «Su esposa exige la devolución del dinero de la venta de los bienes de su difunto padre, que fueron apropiados sin su consentimiento». Osvaldo tiró los papeles al suelo. «Nadie se ha apropiado de nada. Somos una familia. Todo el dinero es común». «La ley no está de acuerdo con su interpretación», replicó el abogado. «Los bienes heredados por uno de los cónyuges no son bienes gananciales». Dolores, que estaba junto a su hijo, comenzó a sollozar. «Osvaldo, ¿qué pasa?». Amalia decidió que era hora de intervenir. Respiró hondo y miró a su marido directamente a los ojos. «Osvaldo», dijo con voz sorprendentemente firme, «he venido a notificarles oficialmente a ti y a tu madre que la casa está en venta. Tenéis un día para recoger vuestras cosas y desalojar la vivienda». Osvaldo miró a su mujer sin dar crédito a sus oídos. Nunca le había oído hablar en ese tono. «¿Qué has dicho?», repitió lentamente. «He dicho que la casa está en venta», repitió Amalia. «Soy la propietaria y tengo derecho a disponer de mis bienes. Ya hay un comprador. La transacción se realizará mañana». Era una pequeña mentira, ya que aún no había un comprador definitivo, pero el efecto psicológico era más importante que los detalles legales. Dolores rompió a llorar. «Amalia, hija, ¿qué estás haciendo? Es nuestra casa. Vivimos aquí». «No», dijo Amalia con firmeza. «Es mi casa. Papá me la regaló a mí.
no a nosotros, y yo he decidido venderla. Osvaldo dio un paso hacia su esposa y, por un instante, Amalia sintió un miedo familiar. Pero Estefanía y el abogado estaban a su lado, y eso le dio confianza. «No te atreverás», dijo Osvaldo amenazadoramente. «También es mi casa. Soy tu marido». «Ser marido no te da derecho a disponer de la propiedad ajena», intervino Vargas. «La casa está a nombre de mi clienta. Ella tiene todo el derecho a venderla». «¿Y dónde vamos a ir?», sollozó Dolores. «No tenemos otro lugar donde vivir». «Eso no es problema mío», dijo Amalia con tal frialdad que se sorprendió a sí misma. «Tenéis el dinero de la venta de la casa de papá y sus cosas, alquilar un piso». Osvaldo se puso rojo de ira. «¿Estás loca? ¿Crees que puedes venir aquí y echarnos de nuestra casa?» «No soy yo quien los echa», respondió Amalia. «Los echa la ley. Están viviendo ilegalmente en mi casa». Vargas le mostró a Osvaldo la notificación oficial. «Aquí está todo detallado. Tienen 24 horas para desalojar la vivienda. Si no cumplen con la orden voluntariamente, acudiremos a los agentes judiciales». Dolores agarró a Amalia por el brazo. «Amalia, querida, piénsalo bien. Somos una familia. Soy una anciana. No tengo a dónde ir». Amalia liberó su brazo con cuidado. En la voz de su suegra escuchó el mismo tono con el que la había mandado durante los últimos meses, pero ahora la situación había cambiado radicalmente. «Deberías haberlo pensado antes», dijo ella. «Cuando me quitaron mi dinero, vendieron las cosas de papá y me convirtieron en una sirvienta en mi propia casa». «Pero si eres mi nuera», siguió llorando Dolores, «debes respetar a tus mayores». «El respeto debe ser mutuo», respondió Amalia. «Ustedes no me respetaron». Osvaldo intentó recurrir a las amenazas. «Si crees que puedes destruir nuestra familia y salir impune, estás muy equivocada», dijo con voz grave y siniestra. «Encontraré la manera de vengarme». Vargas intervino de inmediato. «Señor Medina, me veo obligado a advertirle que las amenazas contra mi clienta pueden considerarse un delito penal. Le aconsejo que se abstenga de hacer tales declaraciones». Estefanía también dio un paso adelante. «Osvaldo, basta. Has perdido. Acéptalo como un hombre». «¿Y tú qué tienes que ver aquí?», espetó él. «Esto es un asunto familiar». «Amalia es mi mejor amiga», respondió Estefania con calma, «y no voy a dejar que la intimides». Amalia miró a su marido y a su suegra y sintió una extraña tranquilidad. Los meses de miedo y humillaciones habían quedado atrás. Ya no era aquella mujer tímida que temía discutir y defender sus derechos. «Osvaldo», dijo con voz firme, «ya no te tengo miedo. No voy a seguir soportando tus amenazas y las órdenes de tu madre. Mi nueva vida empieza hoy». Se volvió hacia Vargas. «Licenciado, ¿tengo que hacer algo más aquí?» «No», respondió el abogado. «Los documentos han sido entregados, la notificación ha sido registrada. Nuestro trabajo aquí ha terminado». Amalia echó una mirada a la casa en la que había vivido durante 3 años. No le daba pena separarse de aquel lugar. Demasiados recuerdos amargos estaban ligados a él. «Adiós, Osvaldo», dijo. «Mañana por la tarde espero ver la casa libre». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Estefanía y Vargas la siguieron. A sus espaldas se oían los gritos de Osvaldo y los sollozos de Dolores, pero Amalia ya no les prestaba atención. «¿Cómo te sientes?», preguntó Estefanía cuando se subieron al taxi. Amalia se quedó pensativa por un momento. «Libre», dijo finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo me siento verdaderamente libre». Vargas sonrió. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Lo mejor está por venir. La verdad siempre triunfa. Solo hay que encontrar la fuerza para luchar por ella». De camino a casa, Amalia miró por la ventana la ciudad al atardecer y pensó en el futuro. Tenía por delante una nueva vida, nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Daba miedo, pero al mismo tiempo era muy emocionante. Ya no era víctima de las circunstancias. Ahora era ella quien controlaba su destino.